secundarias, esto que le decía, por ejemplo, las primarias pueden ser muchas, pueden ser escritas, o sea, manuscritas, impresas, microfilmadas, informatizadas. Esos documentos pueden ser públicos o privados, porque también, ¿no es cierto? Públicos, recién cuando una de las compañeras habla de los datos públicos, ¿no? Bueno, es lo que el INDEC, es lo que el Ministerio de Salud publica, y privados, qué sé yo, un médico que trabajaba en un hospital y que tiene sus propios registros, o la dirección del hospital que tiene sus propios registros, ¿no? Entonces, se pueden contrastar, pero son documentos públicos o privados, pero que son escritos. Publicaciones periodísticas, lo que decíamos hoy, la prensa. La prensa no son solo diarios, también pueden ser revistas, ¿no? Memorias y diarios personales, que también forma parte. Fíjense ustedes el famoso diario de Ana Frank, ¿no? Supongo yo que lo conocerán, que en realidad es el diario de una criatura de 14 años que, ocultándose de los nazis, ¿no? En Ámsterdam, Holanda, más precisamente ocupada por el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, aun cuando Holanda se había declarado neutral, y lógicamente ante la persecución de judíos ellos pudieron ocultarse en la oficina de sus padres, en un altillo de la oficina de sus padres, y vivieron allí como 2 o 3 años. Y el diario de una chica de entre 12 y 14 años, que fue con la edad que murió Ana Frank, sus diarios pasaron a ser parte de la historia de lo que fue la ocupación nazi en Holanda, o el genocidio del pueblo judío, y no solo el pueblo judío, también allí murieron homosexuales, cristianos o católicos que habían apoyado a los judíos, o los gitanos, o sea, hubo un genocidio, fue mucho más amplio que eso. Y fue a partir de las memorias y el diario personal de ella. Correspondencia. Bueno, hoy en la correspondencia podría ser un WhatsApp, o podría ser un tweet, o podría ser, un tweet no tanto, pero sí la correspondencia podría ser un WhatsApp, o podría ser algún mail. En otros tiempos tenemos las cartas, ¿no? Que se enviaban, qué sé yo, de San Martín a López, ¿no? A Estanislao López, o de San Martín, que escribía desde Boulogne-sur-Mer, o que le escribía a Bolívar, y Bolívar a San Martín. Esas cartas, ¿no? Son una correspondencia que en su momento eran simplemente entre dos personas, que lógicamente ellos no decían yo soy prócer, no sabían cuál iba a ser su destino, ni cuál iba a ser su situación posterior, pero esa correspondencia puede ser pública o privada, ¿no? Que son documentación muy importante, obras literarias y científicas. También data iconográfica, es decir, obras plásticas, la pintura, la escultura, la arquitectura, que es lo que decía hoy. Es decir, el caso de la arquitectura, por su perennidad, permite que trasciendan los tiempos, y bueno, justamente las pirámides de Egipto adentro guardan muchos de los grandes tesoros de esa civilización, y gracias al estar dentro de las pirámides se pudieron conservar. También gráficas, ¿no? Fotografías, o el cine también ha sido, el cine documental ha sido muy importante como unas fuentes primarias. A pesar que tanto la fotografía como el cine tienen también una mirada muy sesgada de la realidad, ¿no? La fotografía, aún las primeras fotografías, la primera guerra que se fotografía fue la Guerra de Secesión estadounidense. Y las fotografías que aparecen se tomaron 3 o 4 días después de haberse producido las batallas, entonces los cuerpos ya se acomodaban para generar mayor idea de tragicidad, o darle mayor importancia. ¿Cómo? Bueno, o la cinematografía también, la documental, uno, la cámara la dirige hacia lo que le interesa, y queda por detrás de la cámara, o del backstage, otro tanto igual de lo que uno filma. También hablábamos hoy de la historia oral, ¿no? La importancia
que esas historias orales pueden ser directas, o sea, los protagonistas que uno le hace una entrevista y nos dan los datos si uno los escribe, o pueden ser grabadas, y también es importante. Y saben ustedes que en las entrevistas, las técnicas también de la entrevista, tiene que ver no solo con la grabación, bueno, ahora es muy fácil porque uno también hace videos, entonces uno capta, pero cuando no es posible, porque a veces sucede que el entrevistado no permite, o las condiciones no se permiten al entrevistado poder captarlo mediante una cámara, uno tiene que ir redactando en la entrevista, y miró a la derecha, o miró a la izquierda, o miró arriba, o miró abajo, se puso nervioso, todo ese tipo de comentarios también aparecen en las entrevistas, ¿no? Por lo menos en las que hace un historiador con respecto a un entrevistado. Y después hay fuentes varias, objetos de la vida cotidiana, de los personajes, o paisajes geográficos también pueden ser data. Y en el caso de las fuentes secundarias, pueden ser impresas, microfilmadas, informatizadas como libros o artículos de revistas. Entonces, esto es muy importante, ¿por qué? Porque nosotros trabajamos con fuentes, en nuestro caso son, dijimos, secundarias, porque ya son libros que tienen parte de los artículos. Cuando nosotros hacíamos trabajos en la presencialidad, hacíamos trabajos con los estudiantes, siempre buscábamos algún tema que podrían buscar algunos vestigios o algunas fuentes primarias en la región, en la zona. Entonces ahí ustedes accedían o buscaban, los estudiantes, esas piezas, ¿no?, de diseño. Y era importante porque accedían a las fuentes primarias, entonces uno no solo tenía contacto con la imagen, sino también con el soporte, con las características del tamaño, cosa que si uno lo ve por internet a veces no tiene conciencia del tamaño de la pieza, o realmente los colores usados, o la degradación del material utilizado con pues, un tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, era muy interesante hacer eso, ahora ya no lo podemos hacer, si volveríamos a la presencialidad, sobre todo con Historia 2, quizás lo podamos hacer, y tiene que ver con esto, ¿no? Con poder acceder a las fuentes. El trabajo con las fuentes directa, que uno toca el papel, que uno ve la calidad de impresión, eso también nos da cuenta de la importancia que tiene el documento, etc. Bueno, ¿alguna consulta, alguna pregunta?